Listos, entonces arranquemos en este nuevo episodio, en esta nueva aventura, en estos, yo no diría nuevos encuentros, sino reencuentros con micrófono. No quiero sonar repetitivo, pero creo que estoy trayendo a las personas que admiro y admiro profundamente, y a ti eres una de las personas que yo en este instante más admiro. Muchas gracias. Te admiro a ti y admiro a tu proceso, y me emociono cada vez que veo un anuncio de Jorge va a cantar, Jorge va a lanzar, Jorge va de todo. Ahí yo estoy de primero, se me suelta la lágrima y digo, maestro. Entonces para mí es un placer que hayas aceptado hoy estar aquí. Muchas gracias. Con nosotros dos. Grabando Y Tomás que a veces entra. Y Tomás que a veces entra, que a veces sale. Pero bueno, grabando este encuentro, este tintico y bueno, bienvenido a este espacio de Botando Corriente. Muchas gracias, don Elgar Enrique. Muy amable y generoso tú con tus palabras. Chévere estar aquí hablando un ratito. Eso. Entonces, bueno, para quienes no te conocen, cuéntanos quién es Jorge Duzán. Pues yo hoy soy un ser humano que busca disfrutar la vida lo más que puede, como intentando no amargarse, intentando, sí, pasarla rico, disfrutar, sonreír. Hay una canción mía que el corito dice, seguir sonriendo cuando sí, cuando no. Hermosa canción. Que se llama Pequeñas Cosas, y es como esta idea de, bueno, pues pase las cosas como uno las espera o no pasen como uno las espera, como mantener esta visión bonita y esta actitud bonita de procurar seguir sonriendo, porque sí, porque no. Entonces estoy intentando como vivir a la luz de esa canción, de esa letra que me llegó alguna vez. Entonces, pues soy músico, tengo un proyecto de cantautor, hago podcast, doy clases, sigo un camino de medicina indígena desde hace unos años, que es una parte importante de mi vida. Acompaño a personas como a desatorar sus canciones, es como yo les digo. A desatorar sus canciones. Sí, a desatorar sus canciones, que hay veces que quedan ahí como en la garganta y como que no las terminan, no tienen dónde grabarlas, y entonces ese proceso de desatorarlas, de encontrarse con un productor musical, de encontrar un espacio como este estudio de grabación donde puedan conocerse y conocer su sonido y realmente desatorar sus canciones. Esa es como una de las cosas que más me gusta hacer. Voy a abrirle a Tomás porque no sé si entra por el micrófono, pero allá está Tomás. Es nuestro tercer... Nuestro público del día de hoy. Sí. Entonces eso es hoy el gran más o menos y a lo que me dedico. Bueno, y cómo, ahorita decías desatorar sus canciones. Cuéntanos cómo ha sido este proceso para ti, porque yo sé que ese desatorar las canciones también tiene mucho que ver contigo. ¿Cómo ha sido como este camino tuyo en el que hay acompañar a desatorar canciones, en el que hay medicina, en el que hay instrumentos? ¿Cómo ha sido este camino para ti en tu vida? Pues realmente lo que dices es muy cierto. Acompañar a otros a que se desatoren pasó también por acompañarme a mí a desatorarme. Sí, a desatorar mis propias canciones. Y como músico que eligió, o sea, la música como su pregrado, pues entré muy rápidamente en un mundo académico que tenía unas reglas, ¿no? Unas búsquedas, en donde principalmente uno hacía canciones era para ser masivo, ¿sí? Para pegar en radio, para vivir de la música como un artista como Juanes, ¿sí? O como alguien que pudiera vivir en giras y tuviera un reconocimiento internacional, pues, por su música. Esto estoy hablando de cuando yo tenía 15, 16 años, ¿no? Que fue como hace unos cuantos ya. Pero claro, yo entré a la música pensando que ese iba a ser el propósito, ser, como hoy lo llamaríamos, ser un artista masivo. Y más pronto que tarde me di cuenta que pues los proyectos en los que yo estaba invirtiendo tiempo, energía, alma, corazón,
pues no rentaron de esa manera, ¿no? No dieron ese fruto de sostenibilidad económica, y ahí hubo toda una transición mía de, pues primero de buscar algo que sí fuera económicamente sostenible dentro de la música, y por eso aparecieron ya los clientes, ya no el trabajo de artista, sino los clientes como empresas, pues. Que o sea, ya el sueño de ser el artista masivo. Esto que te acabo de contar pasó en el tránsito de más o menos 10 años, ¿no? O sea, mis finales de mis 18, que yo dije, esto va a ser mi vida, va a ser un rockstar. Y a finales de mis 28, cuando yo dije, no, ya 10 años y esto no funcionó, y ya me fui a vivir con mi novia y ya hay que pagar arriendo, entonces ya más bien me voy a buscar clientes, empresas que busquen jingles y cuñas y música para televisión. ¿Y cómo viviste esa transición? Uy, con mucho desespero, con mucha angustia, con mucha frustración. La palabra ahí clave sí fue frustración. O sea, las expectativas mías eran muy altas, no solo en, pues de nuevo, en lo económico y en lo sostenible de los proyectos, sino también como sí, como emocionalmente yo me veía en un lugar de mucha satisfacción cuando esos sueños se cumplieran, y pues nunca se cumplieron de la manera que yo esperaba. Entonces, en realidad eso fue mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha frustración que simplemente cambié diciendo, no, pues esto no va a pasar, el mundo del artista no es para mí, por lo menos no ahora. Y entonces lo más fácil fue culpar la industria, ¿cierto? Decir, es que la industria musical está horrible, es que los egos, es que las traiciones, es que cualquier cosa que me sirviera en ese momento para decir que la culpa no la tenía yo, sino el entorno. Y cuando ya aterricé, pues como en un mundo de corporaciones, pues de empresas, instituciones, que ya había un dinero fijo, y cuando ya había una estabilidad económica y más chévere, pues como que todo se pudo asentar en términos emocionales, en términos económicos, como que yo ya me sentía en un lugar diferente para poderle proponer matrimonio a la que en ese momento era mi novia, ¿sí? Porque yo decía, unos meses antes yo no hubiera podido hacer nada de esto. Y este proceso de empezar a desatorar canciones de otros, pues fue muy cómodo, en tanto que yo ya estaba en un lugar privilegiado de estar económicamente estable y estar emocionalmente estable, y de pronto acompañar ya desde un lugar de menos expectativas a otros artistas que estaban queriendo grabar. O sea, pasaste de tu sueño de ser el rockstar con alcances masivos a hacer producción, a hacer cosas más comerciales, porque no todo el mundo entiende esta transición. Pasé de querer subirme a una tarima en Viña del Mar a decir, si yo vivo en una casita chiquita en La Calera, pero puedo pagarme el arriendo y tengo comida en la nevera, ya con eso estoy satisfecho. Y lo que pasó, que me dio comida en la nevera y que pagó el arriendo, fue un área de la música y la producción musical que fue básicamente pues trabajar con empresas que necesitaban de pronto un podcast, o de pronto una cuña de radio, o de pronto necesitaban música para un programa de televisión, ¿sí? Entonces ya no era ser el supervisible que estaba subido en una tarima, sino que ya era un trabajo mucho más de oficina, pues por llamarlo de alguna manera. Pero pues esa oficina tenía la tranquilidad de que había comida en la nevera y que había un arriendo que se estaba pagando. Y esa transición que pasó por la frustración, por decir no la logré, no pude, pues se transformó en, bueno, pero esto sí está bonito porque esto está tranquilo, esto está estable, esto lo puedo sostener, esto de pronto no va a ser mi realidad el resto de la vida, pero en este momento es lo que estoy necesitando para sentir que sí estoy pudiendo vivir de mi carrera, que era lo que fue tan difícil durante los 10 primeros años, ¿no? Entonces, cuando yo ya estoy en ese lugar estable, yo ya empiezo a ver que me queda algo de tiempo, ¿cierto? O sea, que trabajando con estos clientes, pues igual no estoy ocupando mis 40 horas pues laborales a la semana, sino que de pronto estoy ocupando 10, 15, de pronto hasta 20, pero tengo un tiempo extra para mí en donde me gusta
porque todavía tengo un poquillo de frustración y de dolor ahí diciendo yo no voy a hacer las mías porque esa vaina no funciona. Mis canciones me refiero. O sea, el músico, por decirlo de alguna forma, ahí seguía haciendo como empujoncitos. Claro, porque es que eso sí, en mi tiempo libre es una guitarra, un piano, una idea, un video en YouTube, una canción, eso es como muy natural para mí, tener alguna idea en una guitarra o en un piano y simplemente plasmarla en un videíto en el celular, ¿sí? O en un videíto en el iPad o en el computador. Que no quiere decir que eso sea una canción finalizada, pero sí son como pequeñitas semillas de posibles canciones que algún día pueden surgir el día que les trabaje. O sea, estabas ahí ya de todas maneras grabando, pero Exacto. Muy para ti. Muy para mí y con mucho miedo. Yo decía, esto no las voy a grabar nunca porque ¿para qué? Tanto tiempo y tanto esfuerzo para que nadie las oiga, no. Entonces era mucho más cómodo acompañar a alguien que sí decía, venga que yo sí la quiero grabar, yo no tengo esas traumas que usted tiene, ¿sí? Entonces ahí era mi frase de venga yo te acompaño a que te desatores. Uh-huh. ¿Sí? Una canción que escribiste hace 3 años que no ha visto la luz porque no has tenido dónde grabarla, ¿sí? O que estás ahí como queriendo que salga, que la escuche la gente, pero de pronto no, o no tienes el presupuesto para un estudio, o no tienes la confianza con alguien que te acompañe a terminarla. Entonces ahí ese era como mi lugar más cómodo, porque tenía las herramientas, pero no era yo el que se estaba poniendo frente al paredón. Y ayudo a los demás, pero a mí déjenme quieto. Exacto, no era yo el que estaba en ese momento exponiendo su alma, pues, en sus letras. Óyeme, y ahorita que nombres la palabra trauma y los miedos, ¿tienes claro de dónde venían esos traumas, de dónde venían esos miedos de grabar tu propia música? Sí, de alguna manera hay como varios elementos. Hay uno que fue como el principal, yo creo, y es que había una necesidad de probarle a mi familia que sí podía vivir de la música. Porque cuando a mis 18 me di cuenta que lo que quería estudiar era música y no ingeniería de sonidos ni otra carrera, pues hubo resistencia por algunos miembros de mi familia, específicamente mis 2 hermanos mayores y mi madre. Pero era... De pronto mi hermano mayor fue el que más se resistía porque pues todavía era un momento en donde los músicos se entendían de pronto como más bohemios, como más de mundo de la noche, como más de los bares, como sexo, drogas, rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll, y entonces había como una resistencia de que iba a trabajar y entonces como que el apoyo que sí sentí de mi papá específicamente, como que yo lo quería honrar en el sentido en que pues yo quería hacer mi carrera muy bien y quería realmente pues tener herramientas para vivir de la música, ¿no? O sea, ¿tu papá sí apoyó? Sí, mi papá apoyó. Don Ligorio apoyó. Es lo que recuerdo ahí como sin mucha resistencia. Él decía, ay, pues si los 3 más, yo soy el menor de 4, pues si los 3 mayores estudiaron lo que quisieron, donde quisieron, ¿por qué no? ¿Por qué el menor no? Sí, o sea, ya salimos de eso, ya que este man también estudie lo que quiera. Pero entonces eso me quedó como muy sembrado en un lugar que para mí no era evidente verlo, o sea, yo no era consciente que lo tenía tan de frente, pero claramente yo tenía una necesidad de probarle a mis hermanos que hacía los millones de pesos con la música. Entonces cuando efectivamente eso nunca pasó, después de 10 años de intentar bandas, de armar empresas, de hacer una cantidad de cosas, pues como que darles la razón a ellos de que de la música no se podía vivir bien era un dolor que yo no quería reconocer. Entonces ese fue uno como poder ubicarme en una posición de iguales con mis hermanos desde el profesional, ¿no? Ganarse un lugar desde lo profesional. Exacto. Ahí. Eso fue uno de los que yo me di cuenta después, pero esa era una necesidad que yo tenía muy por allá escondida de poderme validar en mi profesión frente a ellos, porque ellos son muy exitosos en sus trabajos y en sus carreras. Entonces, ese era uno. Y el otro lugar que también me generaba mucha frustración, o que eran como estas
obstáculos que yo tenía para realmente hacer mi música era uno de mis profesores de la universidad. Porque pues de pronto la voz de él y su cara la tengo como más presente en mi mente, pero sí había una invitación a que lo que se estuviera haciendo como de manera profesional, pues sí tuviera una búsqueda masiva, o sea, que sí saliera, o sea, que el proyecto tuviera una salida en radio, por ejemplo, en un proyecto que hiciera conciertos, etcétera. Entonces, cuando eventualmente yo hago todo este proyecto de mis bandas en mis 20s y no pasa nada con eso, es también una es una manera de recordar que lo que estaba haciendo no estaba haciendo bien porque no estaba siendo masivo. Entonces son como esos dos elementos que de alguna manera me tenían bastante frustrado, o sea, como que no logré ser el profesional que quería ser, ¿cierto? Y que tenía que demostrar además. Que tenía que demostrarle y que, o sea, no solo a mi familia, sino también como a mis pares, que eventualmente iban a ser mis pares, mis colegas, que eran en ese momento pues mis profesores, ¿no? Entonces, pero claro, el dolor más grande era el bolsillo, o sea, el trauma más grande era no puedo vivir de esto, o sea, yo la paso muy bien aquí en mi estudio con las personas que vienen, pero esto no me está representando un ingreso económico que me deje pagar un mercado, pues. Entonces esos eran como los dolores, y que yo he sido una persona muy ñoña y muy disciplinada y como muy obstinada en lo que me gusta, pues yo ya llevaba en esto 10 años, ¿sí? O sea, no era que yo dijera voy a intentar los 6 meses a ver qué pasa y si no, entonces estudio otra cosa o busco trabajo de profesor en un colegio, que también es una opción muy válida, pero en ese momento no me parecía. Entonces, pues yo ya llevaba 10, casi 13 años con bandas y nunca pasó. Entonces, esos fueron los dolorcillos. Y luego, entonces, ¿qué pasó? Ya empiezas a trabajar, tienes un trauma satisfecho, que es el de mantenerte. Sí. Y el otro, ahí, claro, ¿qué va pasando? A mí me pasó una cosa muy simpática y muy afortunada y muy bendecida. Y es que eventualmente la empresa que se formó a partir de estos clientes y como de esta nueva perspectiva laboral que se me dio cuando ya de alguna manera, entre comillas, renuncié al mundo del artista. Lo que sucedió cuando renuncié al mundo del artista fue que me abría la posibilidad de tener clientes empresariales y que esos clientes fueran los que pagaran mis servicios y mi arriendo. Y hubo un momento en la pandemia que, bendito sea mi Dios, la pandemia me trajo a mí mucho trabajo, porque había muchas empresas que necesitaban una comunicación mucho más rápida y más efectiva y más eficiente en costos con, primero, los clientes internos de sus organizaciones y también con los clientes externos de sus organizaciones. Llámese una empresa gigante del agro que entonces tiene una necesidad interna para comunicarle a sus empleados sobre las nuevas políticas con la pandemia, pues la manera que ellos encontraron para hacerlo fueron cápsulas como de radio, como estilo podcasts. Y entonces en la pandemia 2020-2021 a mí se me súper recontra triplicó el trabajo, tanto que tuve que tener un empleado en la empresa que se encargara de las cosas que yo ya no quería hacer, que era pues principalmente una edición de audio. Entonces yo estaba al frente del cliente en la grabación, hacía ciertas sugerencias y directrices como en la manera de grabar, pero ya todo la parte más operativa de la realización de esas piezas de audio, pues ya yo no las hacía. Y entonces, como en el transcurso de 2 o 3 años, yo me di cuenta que yo estaba trabajando 4 o 6 horas a la semana, obligatoriamente, pues, o sea, que yo tenía que estar presencialmente, realmente virtualmente, pero 4 o 6 horas a la semana que yo tenía que estar con el cliente y el resto del tiempo era mío, porque ese otro tiempo lo estaba cubriendo mi empleado. Y entonces yo dije, pues así se deben sentir los pensionados. Es decir, con tiempo y con dinero, ¿cierto? Y eso lo viví yo a mis 33, hoy tengo 38.
A mis 33 yo decía, pues así se debe sentir un pensionado con tiempo y con plata, o sea, no estar preocupado, porque además esos contratos son anuales. Entonces en un enero, febrero yo ya tenía el año resuelto en temas de dinero, ¿sí? Y yo decía, ¿y qué me voy a poner a hacer? O sea, esto es lo que le pasa a la gente que se pensiona y de pronto ya no tienen tan buena salud, y entonces están preocupadas por, no sé, por otras cosas, pero ¿y yo qué? Yo que tengo esta oportunidad, ¿cómo la quiero aprovechar? Entonces yo decía, me voy a poner fit, me voy a poner así a hacer ejercicio a lo que marca y me voy a dedicar las mañanas a caminar y a trotar y pues por mi carácter más sedentario, pues no, eso no era una gran opción. Después había otra que era, me voy a poner súper erudito y entonces voy a leer todos los libros que me llamen la atención o me voy a poner así súper esnovista de películas y me voy a ver todas las... Era una pregunta en serio de ¿a qué le voy a dedicar mi tiempo ahora que no necesito estar pensando en que ese tiempo es para conseguir dinero? Con las opciones muy desde afuera, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, ni siquiera la pregunta era para ti, sino a ver, como qué hay por ahí disponible para hacer. Exactamente. O sea, eso fue un proceso. Esa pregunta me duró yo creo que unos 3 meses dando vueltas en la cabeza. Y siempre había una vocecita diminuta que respondía, ¡su música! ¿Sí? Y yo era, ¿qué? Mi música, ni qué mi música, si esa vaina es tenaz, eso ser artista es horrible, eso yo ya me frustré una vez y yo ya no esa vaina. Y a la siguiente meditación, 2 días después que yo decía, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y me decía, mi música. Y yo, pero es que mi música, pero es que mis letras son tontísimas. Pero es que yo tengo muchos vacíos teóricos en armonía, pero mi voz tampoco es que esté tan chévere. Y tenía yo una cantidad de excusas para decir no. Eso, entre la frustración y mis inseguridades eran como, ni pues el berraco se dedique usted a hacer sus canciones otra vez. Y cuando ya eventualmente esa vocecita que al principio era muy chiquitica y muy delgadita, se convirtió en un vozarrón gigantesco diciendo, hermano, que haga su música. O sea, que deje la pendejada. O sea, usted está teniendo este tiempo es para encontrarse usted con su música. Cuando ya como que ya no minimicé esa voz diciendo es el niño frustrado artista, sino que fue como, espere que este man necesito pararle bolas a esta voz. Lo que hice fue atender todas esas inseguridades, o sea, enumerarlas. Entonces dije, ¿cuál es mi vuelta? O sea, ¿por qué estoy minimizando esta voz? Entonces era una idea, pues porque mis letras son tontísimas, ¿sí? O sea, lo que yo pensaba. Entonces yo decía, mis letras son muy tontas. Entonces yo decía, ¿cómo atiendo esta vaina? ¿Sí? O sea, si mis letras, en serio, si yo creo que mis letras son muy tontas, ¿cómo busco el acompañamiento de alguien que escriba letras? ¿Cómo busco el acompañamiento de un profesor de literatura, ¿sí? Que escriba poemas? ¿O qué me invento yo para suplir esos vacíos que siento para que tengo? Atender, claro. Entonces después decía, tengo unos huecos gigantescos en armonía moderna. Que es una cosa de música que yo no aprendí en la universidad, que me tocó después buscar. Y entonces decía, pues tiene que haber algún sitio en donde haya algunas clases de armonía moderna con un profesor bacano. ¿Qué otro vacío tengo? No, pues mi voz, yo me canso mucho cuando canto. Bueno, y en esa búsqueda por atender eso que yo consideraba que eran mis vacíos, que eran como la semilla de mis inseguridades que hacía que yo no atendiera mi necesidad principal, que era expresarme a través de mi música, pues encontré un espacio maravilloso con 3 maestros increíbles y durante 2 años y medio me puse a estudiar bien ñoñamente, porque además seguí con la bendición de sentirme pensionado y tener tiempo y tener dinero. Y entonces ahí fue cuando yo dije, venga, que es que mis letras no es que sean tan tontas, lo que pasa es que nunca había querido abordar mis verdaderos dolores. Ah, o sea, claro. El tema no es el que comenzaste atendiendo, claro, sino otro. Claro, porque es que yo decía, si yo quería hacer canciones para ser masivo, ¿sí? Pues estas letras que yo estoy pensando, estos dolores que yo estoy sintiendo, no van a ser masivas. Entonces ahí había claramente una interrupción entre lo que yo estaba pensando antes como artista, que era esta necesidad de ser masivo, claro, y lo que en realidad estaba surgiendo del fondo de mi corazón, que era cantarle a mis 3 hijos no nacidos. Y yo decía, pero ¿cómo le va a cantar? O sea, esta vaina, o sea, me voy a poner a chillar yo cuando cante esta vaina. No, yo necesito hacer música masiva
porque esa era mi... Entonces todo ese tránsito de atender las necesidades y mis inseguridades y en realidad darme cuenta que yo estaba haciendo esas canciones era por mí y no por nadie más. Wow. Ahí fue que me curé. O sea, ahí fue que realmente dije, ¿y si esta canción no la escucha nadie y no soy masivo? No me importa. O sea, la voy a hacer es porque hay algo dentro de mí que necesita expresarse y que necesita expresarse en una canción de 8 minutos y no de 2.5 como una canción comercial, sino que necesita decir esto de esta manera con estos instrumentos, que se tome el tiempo para decirlo, y es que lo estoy haciendo es por un público como sería yo. O sea, mi público ideal en este momento estoy siendo yo. Y en ese momento ya me cambió. Ya me senté al estudio más tranquilo, ya me senté con gusto, ya dije yo no tengo afán de sacar esto. Ya cuando lo sienta terminado lo voy a sacar, pero no es porque tengo, no sé, una disquera pidiéndome que me dé una plata para que yo saque. No, esto es el trabajo por mí, para mí. Y lo bonito fue que pues en ese proceso de encontrarme más genuinamente y más auténticamente con mi música y mi manera de expresarla, pues gente también se fue sumando, ¿no? Desde lo genuino de las letras, no desde que la canción está producida increíblemente y suena, no, es desde la guitarra y la voz, cómo la canción funciona cuando usted la canta en acústico sentado en la sala de una casa. ¿Sí? Entonces ahí fue que yo empecé a validar todo ese camino de decir, es que lo estoy haciendo es por mí, es que les estoy contando una historia, es que este fue el dolor que a mí me pasó, esta es la reflexión que yo tuve, y ya, si alguien se conecta con esta manera con esto que a mí me resulta genuino y bonito, pues que se conecte desde ese lado también genuino y no por ninguna estrategia diferente a esto es lo que hay. O sea, es conexión pura. Sí, pues es que más allá de cualquier otra cosa, la conexión la necesité yo conmigo para poder salir. Si yo no la tenía conmigo, yo me hubiera quedado con las inseguridades, con las necesidades inventadas de que tenía que ser masivo, de que esto tenía que pegar, de que tenía que ser toda una estrategia para que me conocieran, pero en realidad la conexión pura la necesité como base primordial conmigo mismo y con mi alma para validarla y decir, y ya esto me es suficiente. Si yo lo disfruto cuando lo hago, ya. Si esto no me representa números en el banco, no me representa escuchas en Spotify, no me representa views en YouTube, que me inviten a... Si esto no pasa nada, no importa. Le quitaste peso, ¿no? Todo el peso, claro. Claro, todos los pesos que estaban colgados ahí a ti y también a tu música se le quitan, ¿no? No tengo que vivir de esto, no tengo que recibir el reconocimiento de nadie, no tengo que ser nada diferente. Sí. Es súper valiente, o sea, porque pues yo conocía la historia, pero no la conocía como en esta profundidad. Y me parece que es una apuesta muy valiente. Y dijiste 2 palabras que me suenan mucho, ¿no? Es genuina y auténtica. Es como a tu manera, a tu ritmo, a tu paso, desde ti en lo que necesitas, y entonces también eso quita mucho peso de intentar responderle como a las formas de otros, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos en Bogotá, lo que yo he conocido como en los últimos 2 años largos, 3 años, ha habido una movida de cantautores muy importante. Y es como eso, ¿no? Como músicos, cantantes que tienen una sensibilidad especial para poder decir ciertas cosas, casi siempre en un formato acústico. Y como el formato acústico de solo la guitarra y la voz permite una conexión como tan íntima con el público que realmente lo hace muy bello. Uno de los momentos como que realmente me marcó, ya cuando ya estaba estudiando y ya cuando había atendido
a mi gusto, había hecho la tarea pues atendiendo mis inseguridades. Asistí a un evento que me marcó mucho y hay un señor que se llama Alexis Díaz Pimienta, que es un señor cubano, escritor, y él es repentista, o sea, él improvisa, pero es un camión ese señor improvisando. Entonces hay una forma de poesía que es la décima, ¿no? Que son 10 líneas y que son todos los versos octasílabos. Entonces, si a uno le cuesta hacer una estrofa de 4 versos y que rime a B, pues hacer una estrofa estilo décima, pues es muchísimo más difícil, ¿no? Pero este señor, una de las cosas impresionantes que él hace es que improvisa en décima. Es realmente impresionante. Y él tiene un evento que se llama Canciones con Pimienta. Y lo que él hace es que invita a 5 cantautores y a los 5 cantautores les da 3 canciones. O sea, cada cantautor puede cantar 3 canciones. Entonces, la primera canción de este cantautor, él la escucha como público. Él se sienta en el escenario y la escucha y la disfruta, dice él. En las siguientes 2 canciones de ese mismo cantautor, él improvisa décima sobre el tema de la canción. Wow. Entonces él hace poesía en vivo, pues ahí, en repentismo, en forma de décima, con alusión a la letra que está cantando el cantautor. Entonces él vino y hubo 2 noches del evento y estuvieron artistas muy chéveres. Estaba Lucio Fellé, estaba Pilar Cabrera, estaba Katie James, estaba Pala, Roberto Camargo. Bueno, eran 10 porque eran 5 y 5 cada noche. Estaba Laura Pérez, que Laura Pérez ahorita sacó un disco y le está yendo súper bien. Hermosa. Sí, esa ha sido mi compañía en los últimos 2 años. Sí, y me encanta. Y ella, por ejemplo, hizo llorar a María Paula con su canción que le cantó a su abuelita. ¿Sí? Y entonces era como que cada cantautor de esa noche estaba Edson Belandia, y Edson Belandia se mandó El Caníbal, que es esta canción que me parece absolutamente divertida y maravillosa, y Alexis Díaz Pimienta haciendo improvisación bueno, eso fue tremendo show. Y entonces yo oí como, por ejemplo, Laura Pérez con su guitarra y su voz suavecita dijo unas palabras también dichas que, por ejemplo, a María Paula la hicieron llorar porque la conectaron con la abuelita, ¿sí? Y cada uno de los artistas tenía como su estilo, su genuino, ahí como tan en el aire, como tan presente. Y yo decía, esto es lo que yo quiero. O sea, yo creo que si yo me pongo las pilas, yo no estoy muy lejos de esto. Sí, hay que pulir unas letras, sí hay que pulir una tocada en la guitarra, sí hay que pulir una postura en el escenario donde yo pueda tener la tranquilidad para no tener una banda que me esté respaldando atrás, igual me sienta cómodo. Pero esto está muy íntimo. Aquí hay una conexión emocional que yo no estoy encontrando en otros espacios de la música, ¿sí? Y que me parece que también refresca mucho la escena musical, en donde, pues claro, ahí está válido que uno se quiera ir de fiesta y vaya a escuchar salsa y reggaetón, pero también como que se toquen unos temas más profundos, más sentidos, que haya más atención a la letra, que la letra vuelva a importar porque me conecta con algo de mi historia. Entonces ese evento fue como que los que me marcaron para decir, sí quiero, esto lo puedo hacer, no voy a depender de una banda, no voy a depender de ensayos con banda, ¿sí? Que eso en mi historia de mis 20 era todo un tema, ensayar con bandas por los horarios, y en eso fue en lo que me enfoqué, en terminar unas canciones que yo pudiera presentar en espacios como los micrófonos abiertos, que son unos espacios en Bogotá donde casi que se sube cualquier persona, sea la primera vez que se sube o lleve 20 años haciéndolo, es como un espacio para probar canciones, para compartir con el público. Y ahí empecé a ver de a poquitos que sí había algunas personas que estaban prestando atención, que ya no estaban simplemente en el aplauso rápido de ya terminó la canción, sino que en realidad se estaban dejando tocar por ciertas frases de las canciones. Claro, yo nunca había caído en cuenta en esto que tú estás diciendo, y es que si solo es una guitarra y tú, ahí es que es lo más íntimo, lo más abierto, y claro, no hay riff, no hay nada, o sea, es
Ahí soy yo solito y lo que yo escribí. Claro. ¿Sí? Y entonces lo que me empezó a parecer más valioso aún y me dio como una seguridad que encontré solo en esos espacios de micrófono abierto fue decir, y me desafiné, y me salió un gallo, y toqué mal la guitarra, y la guitarra estaba desafinada, etcétera, ¿sí? Y eso a la final no importó porque el mensaje de la letra conmovió a tal persona que también pasó por eso y la vi llorar y al final me abrazó y me agradeció. ¿Sí? Es como la parte técnica de la que yo estaba como tan convencido que tenía que ser perfecto por esta idea de ser masivo y por esta idea de la perfección técnica en la interpretación y como por ser músico así perfeccionista. Es como, sí, obviamente eso hay que cuidarlo y está chévere que cada vez lo entrene mejor, pero cuando el mensaje es desde el corazón y es genuino y es auténtico y como que, no, pues la persona se tocó con el hijo que ella también perdió. Claro. ¿Sí? Y cuando yo dije cierta frase que pues se abrió ahí las cataratas del Niágara y la señora pudo llorar. En un bar, un jueves a las 8 de la noche, tranquila, tomándose una cerveza ahí con su pareja, mientras estaba viendo distintos cantautores cantar una canción. Desatorando ya no las canciones de otros, sino desatorando con las canciones tuyas. Exactamente. Entonces ahí es donde yo decía, esto sí me parece que tiene todo el sentido. Ya, si esto no me llena la nevera y si esto no me paga el arriendo, no me importa porque gracias a Dios tengo los clientes y el trabajo y las clases que lo hacen. Pero aquí encuentro propósito. Aquí ya lo hago, no solo por seguirme sanando a mí con mis dolores específicamente, ¿sí? Como lo que yo digo en mis canciones, pero también se abre esta ventana de posibilidad en donde las personas que han sufrido o vivido situaciones similares, como que tienen una nueva perspectiva de esa situación y la pueden sanar también, la pueden llorar, la pueden volver a vivir, la pueden... Entonces ahí fue que yo dije, esto sí me gusta. Aquí sí ya lo hago no por ser, sí, ya no por ser el artista visible, sino porque el mensaje llegue. Y ahí, si el mensajero está con los pantalones rotos, con los dientes negros, con la camisa, no importa, haciendo la metáfora de si me desafiné, si claro, la canté, eso no importa, porque el mensaje es la letra, ¿sí? Entonces, cuando eso deja de importar, yo ya también me vuelvo, es un canal en donde ya no importa que me aplaudan, que me miren, que tan chévere que canta, sino que mira que esta letra sí conectó y sí llegó. Y ahí todas esas inseguridades que tenía y ahí todos los cuestionamientos que tenía de qué tanto era un proceso egoico de yo pararme al frente y de ser reconocido y ser visible, pues se me diezmaron un resto. Claro. Porque ya era evidente que no era por eso. Ya era evidente que era simplemente una necesidad propia, expresiva, de decir ciertas cosas a mi manera y de ver que eso generaba resonancia con algunas personas con las que se conectaba pues ese mismo mensaje. O sea, la música tuvo otro propósito. Totalmente. Y estoy en tremendo monólogo, pero pues para eso son un poco las entrevistas. Para eso son las entrevistas, claro. Y es que ahorita que me dices eso, fue con otro propósito. Realmente eso comenzó en un templo de ceremonias de Yagé que queda en Granada, Cundinamarca. Y eso sucedió después de una toma de Yagé, cuando el domingo en la mañana, cuando todos están alistando su cambuche para irse, uno de los taitas me dijo, ¿usted no que canta? Cante algo, ¿sí? Y yo en ese momento estaba absolutamente conectado con todas mis inseguridades y todos mis dramas y mis traumas de decir, ay, pero yo que canto, uy, pero no tengo banda, pero yo que voy a cantar, pero es que solo guitarra y voz, no, pero ¿qué es esto, no? Y lo que me pasó fue que a la final terminé cantando alguna canción que ya no recuerdo cuál fue, la que me imaginé, la que se me ocurrió en ese momento. Y hubo cero respuesta de todo el salón. O sea,
nadie aplaudió, nadie dijo bravo, ¿sí? Y entonces, claro, fue muy incómodo para mí, pero como en ese momento estaba todavía en mi proceso de la noche de la medicina, yo decía, pues claro, es que si yo canto para esperar aplausos, parce, Wow, ese qué no es el bonita. propósito. Si yo estuve cantando los últimos 4 minutos, viendo a ver quién me miraba, viendo a ver quién hacía caras de uy, cómo canta de chévere, ¿sí? Pues esto va a subir la expectativa para que cuando yo termine haya 100 personas diciendo, bravo, no, qué chimba. Y cuando eso no pasa, ¿qué? Porque cada uno está en su cuento. O sea, fue la pinche psicomagia en vivo y en directo ahí, el Totalmente. silencio absoluto. El silencio es que ni me voltearon a ver. Ni me voltearon. O sea, ellos siguieron en su cosa. Y yo mirando a ver si nadie me miró a los ojos ni asintió con la cabeza diciendo, te vi chévere. Nadie. Ni una monedita. Ni una monedita. Entonces yo dije, pues claro, si yo estoy cantando por el aplauso, toca cambiar el propósito. Por eso me acordé ahorita que lo hice. Toca cambiar el propósito de ¿para qué estoy cantando yo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Sí, es como, si lo estoy haciendo para que me miren, pues también es válido, ¿sí? Y hay una expectativa y seguramente pues algunas personas desde ese lugar también han conseguido lo que han querido y está bien. Pero específicamente en mi caso, como que me di cuenta que me es mucho más sano y me alivia mucho más cuando no lo hago desde ahí. Te quito la expectativa, lo hago desde un lugar genuino, auténtico, pongo alma, vida y corazón en mi garganta cuando lo hago y ya con eso como que me basta. Es como si lo hice desde ahí, si no me guardé nada para mí y lo entregué todo, con eso quedo satisfecho. Y bueno, acelerando un poquito el tiempo en tu cuento, porque viendo como todo lo que ha pasado en tu vida, creo que el concierto de lanzamiento del año pasado fue también un punto importante en este camino, ¿no? Porque Total. ya ahí sí fue con banda, ahí sí ya fue con... Total. ¿Cómo fue llegar a ese punto de lanzamiento? Pues eso fue una coincidencia muy grande de la vida y un regalo de los amigos porque subí las canciones y la plataforma digital me dijo, tal fecha van a estar subidas tus canciones. Y yo dije, bueno, listo, chévere, por fin van a estar mis canciones en Spotify, ya si alguien las quiere escuchar las puede oír, qué chévere. Se lo comento a mi cuñada y me dice, oye, ¿por qué no haces lanzamiento en mi sitio? Que yo tengo un sitio y ¿por qué no haces lanzamiento? Y yo, bueno, pues sí, yo no lo estaba pensando, de verdad, pero bueno, gracias. Patrocinemos el sitio. Se llama Terracota. En Terracota. Terracota. Y entonces digo, bueno, sí, pues nos reunamos y brindamos. Sí, o sea, que nos reunamos amigos y familia y ponemos las canciones en Spotify ahí y yo me canto algunita en guitarra y voz, así como para dejar la inquietud y que las busquen y ya. Y luego se lo cuento a un amigo, oye, voy a hacer lanzamiento. Y me dice mi amigo, pero hermano, pero no va a ser lo mismo que un micrófono abierto, ¿no? Va a ser el lanzamiento de su disco, ¿no? No puede hacer con guitarrita y voz, toca que se monte con banda, ¿no? Y yo, bueno, sabes que hasta ahí sí estaría bueno. El caso es que se armó una bandísima como de 8 personas en 4 días. Wow. Porque es que a mí me dieron el espacio 2 semanas antes y tocamos como 9 canciones y entonces ahí el regalo de los amigos y el regalo de la confianza y el regalo de ver el sitio lleno de nuevo desde la no expectativa. Porque yo no esperaba hacer lanzamiento, no esperaba hacerlo en un sitio, no esperaba cobrar boleta, no esperaba subirme con banda y a la final terminamos haciendo un concierto de 1 hora con 8 músicos, 9 canciones, el sitio lleno. Y ese día pues se subieron las reproducciones de Spotify de las canciones. Entonces pues como que yo lo viví mucho desde el asombro. Si tú me preguntas cómo fue eso, y fue mucho desde el asombro porque como yo no estaba esperando nada de eso y veo una cantidad de amigos, grandísimos músicos que se suben en 3 días y se sacan las canciones y proponen... 3 días. Sí, hicimos 3-4 ensayos. Nada. No, pues para la banda que yo tenía en mis 20s, que eran 3 ensayos a la semana y no tocábamos y no habíamos ensayado 6 meses,
esto era, esto era, esto era muy rápido. Y claro, pues ahí también salen las inseguridades mías y las memorias de esas bandas y también, o sea, esos 4 días, por más de que había asombro de no estar esperándolo, también había un afán de, bueno, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y ahí era toda una montaña rusa de, vamos a ver si sí, sí, será que no, pues ya nos fuimos, ah, qué carajo si la embarramos, pues todos la vamos a embarrar porque no hemos ensayado, pero lo importante es disfrutarlo, pero, ah, entonces lo viví con mucho asombro, mucho agradecimiento también de los amigos que se subieron, y de la logística, de Malamén, de los amigos del jardín, de las fotos, de la familia que fue. Y fue como un, oiga, esto está chévere como poderlo hacer ya desde un lugar eh, más visible y como con más equipo. Como que los 2 primeros años de este proceso fueron pues la guitarra y yo, ¿cierto? Y abrir espacios. Pero ya cuando hay como un respaldo de estos, ya digo, oiga, y está chévere hasta bacano inventarnos una girita, así sea en los pueblitos de Cundinamarca, ¿no? O sea, vamos a Sopó un día, así sea guitarra y voz. Y pues, de hecho, así ha pasado, ¿no? Ahora hay un amigo que se está dedicando a la gestión cultural y desde hace varias semanas nos estamos reuniendo como para ponerle orden al proyecto, entrar en convocatorias. O sea, que nos esperen en la sabana de Bogotá. Claro, o sea, como que esto pasa de un lugar en donde pues yo lo estaba queriendo hacer como por mí en una sala de una casa cuando me inviten, ¿cierto? Pero pues ahorita hay una banda, hay un equipo, hay unas fotos, hay unos videos, sigo sacando canciones porque ese compromiso lo tengo conmigo. O sea, yo saqué canciones el año pasado, mis 37, y yo digo, yo quiero de aquí a mis 40 sacar mínimo 5 canciones cada año, por el ejercicio de hacerlo yo, de estar juicioso con mi música, más allá de lo que pase. Pero pues ya están pasando cosas chéveres, entonces pues hay un poquitico también de permitirme ilusionarme con lo que puede pasar cuando esto coja más vuelo. Y así ha sido muy bello. Sí, es que además te escucho y como que tengo estas imágenes de lo que hemos vivido y me parece tan bonito como ver este proceso de apertura poco a poco, ¿no? Como de el segundo piso allá en la casita, en la calera, solo, como decías tú, con el video, con no sé qué, a la guitarra, por eso pregunté, porque yo sabía que el concierto había sido, wow, ya es con músicos, ya es con público, ya es con tus papás ahí sentados, con la familia de María Paula, con los amigos. Veo que hay todo un proceso de apertura súper bonito Sí. que me parece, vuelvo al tema, muy genuino, muy auténtico, muy amoroso y muy respetuoso contigo y con tu proceso. Y otra cosa que quiero rescatar es como la gente suele tener esta idea de que cuando el músico se monta ya no tiene miedo y ya no pasa nada y es como miércoles, claro que hay miedo, claro que la vida es lidiar precisamente con eso y pasar por encima, ¿no? Y no solo pasar por encima porque también me parece bonito que tú dices y negocié y hablé con mis temores y veo que en el concierto es lo mismo, ¿no? Es como aparece este temor y pues, bueno, le hablo, no sé qué, lo tengo ahí al lado, no es como que va a pelear con él, sino, ¡juá! Total, ahorita escuchándote caigo en cuenta de un arco muy bonito de toda la historia, y es que yo mencionaba hace unos minutos que había resistencia de mis hermanos para estudiar música, y de hecho para ese concierto vino mi hermano mayor Ah, sí. solamente al concierto. Mi hermano mayor vive en Estados Unidos desde hace 20 años, viaja muy poco a Colombia, y él dijo, yo voy a estar en su concierto de lanzamiento. Y llegó ese viernes y se fue el domingo. Y solo nos vimos en ese momento. Y era el que Wow. más se ponía de pie para aplaudir. Entonces sí fue un arco muy bonito llegar a ese lanzamiento. Y efectivamente ha sido un proceso en el que ahí seguimos, ahí seguimos. No están resueltas todas las cosas en el sentido de inseguridades, en el sentido de estrategia, en el sentido de... Pero sí hay como una interesante, hay una disposición como muy resuelta de estar en el aquí y el ahora, como intentando seguir sonriendo, cuando sí, cuando no, ¿no? Es como Hmm. en este momentico, en alguna toma de viaje en una ceremonia, tuve una interlocución muy bonita donde me dijeron, recuerde que lo único que existe es el eterno presente.
Y cuando usted vive en su centro, usted ve todo, o sea, en el centro todo es neutro. Entonces, si todo es neutro y uno lo único que existe es el eterno presente, pues procurar aterrizar eso a la cotidianidad es todo un tema, pero sí da mucho alivio y da como mucha calma y es como, no, lo que tengo que atender hoy es esto y lo voy a atender desde el mejor lugar porque todo es neutro. Somos nosotros los que le ponemos la carguita, ¿no? Sí, eso entendí ese día, sí. Qué bonito además ver cómo has logrado equilibrar tu vida, ¿no? Porque yo creo que también está como este cliché de el mundo del artista y que como cuando yo iba a estudiar psicología que decía, yo sé que voy a comer pan y agua, pero voy a ser feliz, que es el cliché un poco que todavía la psicología hace muchos años, ya hoy efectivamente no solo como pan y agua. Eh, pero como estas otras maneras de hacerlo, ¿no? Esta manera de vivir tu música y ponerlo en equilibrio con el trabajo que te da la facilidad de poder hacer tu música, ¿no? Ser tu propio patrocinador en gran medida. Sí, total, eso es un regalo de la vida eso sí ha sido como el ejercicio también de autocrítica y de autorreflexión y de mirar para adentro y de, pues por supuesto, de tener a una gran interlocutora como pareja, que es María Paula, ¿no? Con la que reboto todas estas conversaciones, en donde me acuerdo mucho que yo le decía, pero yo no quiero ser artista, porque es que cuando ya vaya a sacar mi canción, estas mis ideas reales, ¿no? Cuando ya tenga que sacar mis canciones voy a tener que hacer un videoclip, y un videoclip es carísimo. Y ella era como, sí, pero ¿ya terminaste tu canción? No, es porque estás pensando en el paso 10. Si no has hecho el No uno. has hecho tu bendita, hazla. Pues me demoré 5 años haciéndola. Y cuando ya terminé las canciones que quería sacar, ya tenía videoclips que no me habían costado mucho dinero, sin habérmelo propuesto. Era como... Entonces, ese equilibrio y ese balance que he podido encontrarse ha sido como, pues muy afortunado, muy bendecido también. Y también como con mucho trabajo interno, ¿no? Mucho trabajo interno de revisión, de autocrítica, de meditación, de seguir caminos como que me hagan mirar hacia adentro, de abrir mi parte espiritual, de cuidar mis relaciones, de mis vínculos, ¿no? Cuidar también mi palabra que estoy diciendo. Ha sido, o sea, yo creo que ese es como el poder vivir hoy como estoy viviendo, gracias a Dios, en la bendición que siento mi presente ahora, ha sido por eso, ¿no? Por ese trabajo interno que ha tomado mucho tiempo en ir construyendo y que me ha tumbado y que me ha confrontado tantas veces. Sí, fíjate que, y esto ya es un adelanto, yo creo que necesitamos hacer una segunda parte con esa otra parte tan bonita de tu camino que es el trabajo interno, la medicina, la música, o sea, todo este adelanto, no spoiler que viene porque efectivamente yo creo que va a haber segunda parte. Claro, todo el trabajo personal y rescatar algo que me parece súper importante en estos momentos de la vida y es el estar bien acompañado, ¿no? Porque nosotros solemos creer que todo es fruto del trabajo personal y el yo puedo solo, no sé si, porque además nosotros siendo hombres tenemos como esta idea, no sé cómo fue para ti, para mí lo fue plenamente, pero saber que hay apoyo, que hay contexto, que está Mari siendo tu pareja ahí apoyando, tu papá, que en el fondo yo como que lo es cada vez que escucho hablar de tu papá, digo, yo soy Ligo fan. Soy Ligo fan, este man me sorprende cada vez más porque tiene sus maneras, pero apoya, o sea, como que la importancia del contexto ha sido muy grande, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ese contexto definitivamente sí nos da para una segunda charla de estas porque... Vamos a hacer toda una serie sobre Jorge Duzán, ya me di cuenta. Porque ese contexto se ha expandido de manera dramática, exponencial y muy amorosa en los últimos años a partir del proceso con la medicina del yagé específicamente, ¿no? Cómo se han unido unos lazos, se han conectado personas, ayudado a desatorar muchas canciones de ese parche, pero también me han ayudado ellos a desatorar muchos temas internos en comunidad, cómo se ha vuelto una familia del corazón, pues a partir
de un camino juicioso de querer buscar a Dios, básicamente. Que todos estamos en la misma línea de querer buscar a Dios, ser mejores amigos de Dios, entendido como la fuente infinita de amor que hay en el universo y que habita en nosotros. Entonces, ese contexto realmente como alineado en los mismos principios, en los mismos valores, pues hace que todos crezcamos, todos evolucionemos de la manito, conociendo las oscuridades de cada uno, ¿no? Sabiendo que nadie está terminado, todos seguimos ahí en proceso, pero desde el no juicio y desde un acompañamiento amoroso, pues si yo sé que eso a ti te cuesta, pues camine, te acompaño, ahí vamos viendo. Sí, qué bonito esto último que dices, porque en esta serie de entrevistas que tú nos estás ayudando a hacer y hoy que es contigo, como que también tengamos esta idea de que la felicidad no es una meta, ¿no? Es un proceso, es todos los días revisarnos, es todos los días ver hoy qué es esto que tú dices del presente, ¿no? En un momento fue tener una banda, en otro momento fue tener asegurado la subsistencia, porque también a veces es como que demeritamos un poco esa motivación cotidiana que es comer y pagar servicios y tener un arriendo y resulta que ese es un gran motivador. Qué bonito ver que es todo un proceso, ¿no? Y que además el día que cambiemos de este plano a otro ya nos estamos poniendo trascendentes, no se va a haber terminado porque es como la felicidad del momento, ¿no? Es lo que hay aquí y ahora y ya. De acuerdo, ese es el reto también, ese es el reto. Como, o sea, si hoy estoy pasando en una situación que no está cómoda de atravesar, pues también acompañar eso, ¿no? De pronto eso no es estar súper alegre y en gozo, pero viene por algo y para algo, que es lo que necesito yo revisar gracias a esta situación. Así no me guste, pero aquí hay algo que tengo que mirar y eso es lo único real, el eterno presente. Pues bueno, muchas gracias. Como les dije, va a haber segunda parte. Me encantó, siempre me encanta hablar contigo. Les confieso que fue difícil. No fue difícil, es que yo no tengo ningún inconveniente en llorar mientras escucho las historias de las personas que quiero. Entonces, muchas gracias. Por favor, escuchen a Jorge en Spotify. ¿Cómo es que se llama tu canción? Él es parte de la banda sonora del Parchadero, esta que tú decías. Es maravilloso y de verdad no conmoverse con tu música y con tu presencia es imposible. Que se te quiere mucho, que siempre te llevo en mi corazón y eres un gran compañero de camino. Corta, toma 2. Hay que repetirlo porque no quedó nada. Que no quedó grabado, que cambien el rollo. ¡Guau! ¡Qué bonito!